Le doy gracias a Dios y al anciano Alves por esta invitación de compartir esta reflexión en esta mañana. Dios lo bendiga a él, a su esposa, a toda la familia y a toda la iglesia, amén, de Alfa y Omega. Estamos iniciando una semana nueva y esperando que el Señor una vez más va a estar con nosotros, amén, en esta semana y nos va a dirigir y va a guiar nuestras vidas. Pues vamos a entrar al tema de hoy, que se encuentra en Mateo 5, 14 al 16, que dice lo siguiente: ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo de que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Estas palabras fueron enseñadas por Jesucristo y describen la identidad, responsabilidad y propósito del creyente. Dice, ustedes son la luz del mundo. Aquí nos dice de que somos. Y esto habla de una identidad espiritual. Somos la luz del mundo. No dice serán, dice que somos. ¿Y qué significa ser luz? Significa reflejar la verdad de Dios, vivir en santidad, guiar a otros en medio de la oscuridad. Así como Jesucristo es la luz, nosotros también debemos reflejar esa misma luz. El versículo sigue diciendo, una ciudad sobre un monte no puede ser escondida. Una ciudad en alto es visible para todos. Jesús enseña que nuestra vida cristiana es pública. Nuestra vida cristiana es pública. Y esto es importante que notemos, porque las personas ven cómo hablamos, cómo reaccionamos, cómo vivimos nuestras vidas. Tenemos vecinos, tenemos personas a nuestro alrededor, personas en el trabajo, cuando salimos a las compras, a las tiendas, donde quiera que andemos, estamos reflejando a Cristo y la gente nos está viendo. Yo tengo un vecino aquí que él a veces, yo veo que a veces me está observando. Salgo a un mandado, salgo por aquí, salgo por allá y ahí está el vecino, me ve, a veces lo saludo, pero él me está viendo, ve mi familia, ve lo que hacemos y cuando hablo con él, cuando y nos platicamos de vez en cuando, yo sé que él está, me está viendo, me está observando, a ver cómo vivo, a ver cómo hablo, a ver qué tipo de persona soy. Entonces, tenemos que estar conscientes de esta realidad, que nuestra vida es una vida pública. Entonces no podemos ocultar nuestra fe verdadera, se va a notar. Dice el versículo también, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Nadie prende una luz para esconderla, porque si no sería una luz sin propósito. Entonces no podemos esconder esta lámpara, esta luz que Dios ha puesto en nosotros. A veces la escondemos. Es cuando nosotros como creyentes tenemos fe, pero la escondemos. Tenemos luz, pero a veces no la estamos usando. Entonces no podemos esconder lo que Dios ha puesto adentro de nosotros. El Evangelio ha puesto el Espíritu Santo, nos ha dado un testimonio y debemos de reflejar, testificar y alumbrar y brillar para que otros también alaben y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. A veces escondemos por miedo, vergüenza, presiones sociales, pero Dios no nos salvó para que nos escondamos. Dice el verso, sino sobre el candelero alumbra a todos. La luz se coloca en alto para beneficiar a otros. Nuestra vida debe iluminar el camino a otros, debe de dar esperanza y debe de ser un ejemplo. No estamos viviendo solamente para uno mismo, estamos viviendo para los demás, para ser de bendición a otros.
El versículo sigue diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aquí hay un mandato, deja que tu luz brille. ¿Cómo va a brillar nuestra luz? En nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra obediencia a Dios. Sigue el versículo diciendo, para que vean vuestras buenas obras. La fe verdadera se ve en acciones. Para que vean vuestras buenas obras. Entonces aquí tenemos que analizar, tenemos que pensar, tenemos que nosotros hacernos la pregunta, ¿mi vida está reflexionando buenas obras? Porque la fe verdadera se ve en acciones, en las obras que estamos llevando a cabo. Entonces Dios quiere que la gente vea nuestras buenas obras, que ayudemos a otros, que perdonemos, que vivamos con integridad, que le sirvamos a Dios. La gente primero ve nuestra vida y luego escucha nuestras palabras. Entonces la gente nos está viendo y nuestro testimonio, nuestra manera de vivir puede impactar a las personas a nuestro alrededor. Y termina diciendo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El objetivo final no es que te admiren a ti. Nuestras buenas obras, nuestro comportamiento, la manera que somos cuando estamos brillando, encendiendo esa luz para otros, no es para que la gente se admire de nosotros. El propósito es que otros reconozcan a Dios y que Dios reciba la gloria, que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas, que la gente vea, las personas vean en nosotros esa luz y que esa luz en nosotros los ilumine a ellos para que ellos conozcan de Dios, que ellos sean liberados, sean perdonados, tengan un encuentro con el Señor, que nuestra vida los lleve y los encamine a nuestro Señor Jesucristo y que nuestra vida le diga a las personas, Dios está obrando en mí, Dios está obrando en nosotros. Quiero usar un ejemplo del Antiguo Testamento de una persona que fue luz, y esto lo vemos en la historia de Naamán, y lo voy a leer la historia rápidamente y vamos a sacar algunos puntos aquí de enseñanza para nosotros. La historia de Naamán la voy a leer rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 4, dice, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre muy importante delante de su señor y tenido en gran estima, porque por medio del Señor había librado a Siria, porque por medio de él el Señor había librado a Siria. El hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Los sirios habían salido en incursiones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Ella dijo a su señora, ojalá mi señor se presentara al profeta que está en Samaria, pues él lo sanaría de su lepra. Naamán entró y habló a su señor diciendo, así y así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces esta muchacha, cuando se dio cuenta que Naamán estaba enfermo, estaba leproso, le dice esta muchacha, esta sierva, esta criada, le dice a la esposa de Naamán que hay alguien que lo puede sanar, que hay alguien que lo puede ayudar con su lepra. Verso 9. Entonces Naamán llegó con sus caballos y su carro y se detuvo ante la puerta de la casa de Eliseo, el profeta, porque Naamán dijo, bueno, esta muchacha dice que alguien me puede ayudar, alguien me puede sanar. Entonces Naamán sale a buscar a Eliseo y llega a la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero que le dijo, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. Verso 14. Entonces él descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán,
conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Entonces Dios hace el milagro en Naamán y él es sanado de su lepra. Luego Naamán volvió al hombre de Dios, él con toda su comitiva. Llegó y se detuvo delante de él y dijo: He aquí, yo reconozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ahora pues acepta por favor un presente de parte de tu siervo. Aquí vemos cómo Naamán glorificó a Dios. Naamán exaltó a Dios. No hay otro Dios en toda la tierra sino como lo tiene Israel. Entonces, Naamán glorificó a Dios, así como vimos en los versos anteriores en Mateo, cómo debemos de nosotros alumbrar para que otros glorifiquen a Dios. Volviendo aquí al principio de esta historia, me quiero enfocar en esta muchacha, esta criada que fue luz en esa casa. Fue luz en ese momento cuando más necesitaban a Naamán y su esposa que alguien los ayudara. Esta muchachita fue una luz. Naamán era una persona muy importante, era general del ejército, era un hombre respetado, era un hombre poderoso, pero tenía lepra. Pero la Biblia dice que había una muchacha israelita que servía a la esposa de Naamán. No tenía nombre, no tenía libertad, no tenía posición. Esta muchacha quizás tenía 13 años, 14 años de edad, 12 años, no sabemos, 15. La Biblia no menciona su nombre, no tenía voz pública, era esclava, pero tenía algo más poderoso que todo eso, tenía luz. ¿Cuántos dicen amén? Tenía luz. El mundo mide nuestro valor por nuestra posición, pero Dios mide nuestro valor por la luz que Él ha puesto en nosotros. Algunos dicen, cuando tenga un mejor trabajo voy a servir a Dios. Cuando tenga influencia voy a hablar de Cristo. Pero esta muchacha nos enseña algo. No necesitamos posición para tener impacto espiritual. Ella era esclava, pero era luz. Ella era cautiva, pero era instrumento de Dios. Instrumento de Dios. Podemos estar en un lugar bajo, pero si tenemos a Cristo, estamos en el lugar más alto espiritualmente hablando. La luz se manifiesta con nuestras obras, se manifiesta también cuando abrimos nuestra boca y declaramos las virtudes, declaramos la grandeza de Dios a otros que están a nuestro alrededor. La Biblia dice que la muchacha dijo: si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Nadie le preguntó, nadie le pidió consejo a ella, nadie le dio un micrófono, pero ella habló, porque la luz no se queda callada. Ella habló, ella vio la necesidad, ella vio que este hombre era un hombre grande, era un general, era un hombre importante, era un hombre con recursos económicos. Me imagino que vivía en una casa grande, tenía siervos, siervas, pero cuando esta muchacha que vio que este hombre tenía esta grande necesidad, la lepra, que es algo incurable, ella no se quedó callada, porque la luz no se queda callada. No nos podemos quedar callados. No podemos vivir en silencio. No podemos vivir en silencio en el trabajo, en la familia, en la escuela, donde quiera que andemos. Debemos de testificar, debemos de hablar, debemos de ayudar, debemos de, cuando veamos la necesidad alrededor de nosotros, hay que testificar que Dios puede hacer el milagro, que Dios puede cambiar vidas, que Dios puede
sanar, que Dios puede transformar, porque la luz fue diseñada para alumbrar y para no esconderse. Entonces nuestra fe se manifiesta cuando abrimos nuestra boca y compartimos con otros el poder de Dios, la grandeza de Dios. La muchacha no sanó a Naamán, pero señaló hacia el que sí podía sanarlo. Esta muchacha, ella abrió su boca y ella le dijo, hay un Dios poderoso, hay un Dios. Si usted va con el profeta está conectado con un Dios de milagros, un Dios que sana lepra. Esta muchacha era una muchacha de fe, era una luz en medio de la oscuridad, de las tinieblas. Ella dijo, no, yo sé que Dios te puede sanar. Y eso es lo que hace la luz. No se glorifica a sí misma, sino que apunta hacia Dios. Y esta niña, esta muchacha apuntó a Naamán hacia el Dios de los milagros. También vemos que Dios colocó a esta muchacha estratégicamente. En Mateo dice, no se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero. La luz no se esconde, se coloca. Y aquí vemos que Dios colocó a esta muchacha en esta casa. ¿Cómo fue que Dios la colocó ahí? Fue llevada cautiva. Humanamente parece una tragedia, pero espiritualmente había propósito en eso. Había propósito en donde Dios la puso. Dios la colocó en la casa de Naamán. Ella, vemos interesantemente que ella dice que la trajeron como cautiva. Entonces ella, la llevaron cautiva como esclava, como sierva. Ya no tenía a sus padres ahí, no tenía a su familia, estaba viviendo en otra ciudad, en otro lugar. Ella pudo haberse sentido enojada, pudo haberse sentido con un resentimiento, pudo haber reaccionado de una manera negativa en su circunstancia de ser esclava, de estar apartada de su familia. Quizás habían matado a sus padres, no sabemos, pero en vez de estar ella con esas emociones negativas, esos pensamientos negativos, ella mejor decidió brillar y ayudar a Naamán. Pudo haber sido Naamán, pudo haber sido el ejército de Naamán que fueron y la llevaron cautiva, pero ella no se fijó en eso. Ella decidió aún así ayudar a Naamán. Entonces Dios la coloca allí y ella empezó a brillar. Y Dios nos dice de la misma manera en esta mañana que donde estemos nosotros es una asignación divina. Donde estemos en este momento, quizás estemos en un momento difícil, pruebas y luchas, sentimos que estamos en un momento de oscuridad, pero ahí donde Dios quiere que brillemos, en el trabajo, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en situaciones difíciles de la vida, Dios nos puso ahí como luz. A veces decimos, Señor, sácame de aquí, pero Dios dice, no, ahí donde estás, quiero que brilles. Y es lo que hizo esta muchacha. Esclava, apartada de su familia, pero brillando en el nombre del Señor. Nuestra luz puede cambiar destinos. ¿Qué fue lo que pasó? Naamán escuchó a esta muchacha, fue al profeta Eliseo, se sumergió en el Jordán y fue sanado. Y todo comenzó con una niña, todo comenzó con una muchacha, todo comenzó con esta persona que decidió ser luz. No se amargó, brilló. No se decepcionó, pero encendió esa luz. Un comentario puede cambiar el destino de una persona. Una palabra de ánimo puede ayudar a una persona a que
se levante en el nombre del Señor. Esta palabra de esta muchacha abrió el camino a un milagro para Naamán. Una voz trajo sanidad. Nunca subestimes el impacto de tu luz. Tú no sabes quién está a tu alrededor. Personas con poder pero vacías, personas con dinero pero enfermas, personas exitosas pero desesperadas. Y usted y yo tenemos la respuesta. Cristo en nosotros. Tenemos la respuesta para brillar y alumbrar a las personas que están a nuestro alrededor. No dejemos que las circunstancias, los desafíos, los problemas hagan que escondemos nuestra luz. Mientras más oscuro, mientras más presiones hay en la vida, Dios nos llama a brillar, a encender la luz y ser de bendición para otras personas. Y en esos momentos oscuros es donde Dios quiere brillar más. Entonces, en esta mañana, ahí concluyo mi reflexión, pidiéndole al Señor que nos siga usando, que Dios nos use como instrumentos poderosos en sus manos, así como usó a esta muchachita, que ella se levantó y testificó el poder de Dios, y Dios obró poderosamente en la vida de Naamán, y hizo ese milagro, y Naamán al final estaba glorificando al Dios verdadero, porque Naamán fue un hombre que estaba en la idolatría, no conocía al Dios verdadero, pero a través de esta muchacha, que ella no se quedó callada, este hombre llegó a conocer al Dios verdadero. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a hacer luz, que podamos brillar y que no nos cansemos de testificar del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este recordatorio, la importancia de hacer luz. Gracias porque nos has hecho luz en medio de nuestras vecindades, nuestras comunidades, nuestras ciudades. Gracias porque has puesto tu luz en nosotros. Antes no teníamos esta luz. Antes estábamos en el pecado, éramos esclavos, estábamos viviendo en la oscuridad. Pero un día tu luz vino a nosotros y ahora nos has hecho luz. Ayúdanos de la misma manera a alumbrar a otros, ayudar a otros que te conozcan, que te sirvan, que te bendigan, Señor, que podamos tener una palabra de aliento, palabra de bendición, palabra de sanidad, que podamos reflejar tu amor, tu bondad, tu misericordia hacia otros, Señor. Te damos gracias por este ejemplo de esta muchacha, que ella fue un ejemplo poderoso de lo que, como tú puedes usar nuestras vidas. A una muchacha que su nombre ni está escrito en la Biblia, no sabemos cómo se llamaba, pero ella fue una luz. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú puedes usar cualquier persona que se dispone a trabajar, a servir, a ser una luz, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a brillar aún en esos momentos difíciles de la vida, cuando hay presiones, cuando hay ataques, cuando hay dificultades, que podamos seguir siendo esa luz para que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que hagamos. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, las palabras que salgan de nuestra boca, aún en nuestras propias familias, en nuestra propia familia, con el esposo, la esposa, nuestros hijos, que podamos ser una luz ahí también, Señor, tener un comportamiento y un buen testimonio adentro de nuestra casa también, Señor Jesús. Pedimos que nos ayudes y que podamos, Señor, ser usados poderosamente en tus manos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Iglesia, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga y paso este lugar a quien corresponda. Amén, amén. Muchísimas gracias.